Buen día, mi nombre es Adriana Lucía Castro Carreño, el de mi compañero es José David Muñoz Fernández y el día de hoy hacemos la socialización del primer parcial. El punto 1 nos pide realizar un mapa analizando las ventajas y desventajas de la clasificación de los sistemas. Analizando las ventajas y desventajas de estos sistemas, podemos tener lo que es los sistemas discretos, que son fáciles de modelar, eficientes computacionalmente y precisa para los cambios. Unas desventajas que podemos ver es que es un poco menos realista y que es difícil de validar para los cambios que son graduales. Un ejemplo de esto podemos ver lo que es la simulación de un semáforo, ya que este cambia instantáneamente dependiendo del tráfico que haya en la ciudad. Al igual que también una simulación que podemos poner como ejemplo de esto sería la espera de un banco. Los clientes pues se van a medida de que va avanzando la cola. También tenemos lo que es los sistemas continuos, que tiene su ventaja, que es flexible y precisa también de cambios graduales, y una desventaja que sería un poco más complejo y costoso al momento de realizar. Pues estas variables cambian a la velocidad del tiempo, y un ejemplo que podemos dar con respecto a esto sería una simulación del avión, ya que la posición, la velocidad y la altitud pues cambian de acuerdo a las fuerzas que actúan sobre el avión. Otro de esto también podemos poner como simulación sería el crecimiento de la población, ya que cambia constantemente en función a la tasa de natalidad. También tenemos lo que es los sistemas continuos y discretos, que las variables cambian en tiempo real y súbitamente. También tenemos lo que es la integración de ambas modalidades. Una simulación de esto podría ser un sistema de producción, ya que los productos pues, se fabrican de forma continua, pero las máquinas y los trabajadores pues, tienen unos tiempos específicos. También podemos hablar de los sistemas determinísticos y estocásticos, que podemos decir que los determinísticos son datos fijos, es decir, que por ejemplo si tenemos una moneda pues ya sabemos que pueden ser los resultados, cara o cruz, mientras que el estocástico pues los datos son aleatorios. Podemos decir que digamos que hay una bolsa de valores o por ejemplo el precio de unas acciones puede variar en función de la serie de los factores que existen en él. Tenemos los sistemas estáticos o dinámicos. Los dinámicos pues tienen relevancia temporal, mientras que los estáticos pues no incluye el tiempo. Un ejemplo de esto puede ser la simulación de un diseño de un edificio. La estructura del edificio es estática, pero lo que es la iluminación y la temperatura puede variar dinámicamente en función del entorno. Así mismo también pues un ejemplo sería la simulación del tráfico de una ciudad. Cambia dinámicamente en función del tiempo o de la hora en la que uno pues mire toda esa simulación. De los sistemas que no son modelables, podemos decir que sería el amor, la amistad, es algo que no se puede modelar, no sabemos qué cantidad de amor puede tener una persona hacia la otra. Los sistemas modelables pues ya serían los que yo hablé, los continuos, los estáticos, los determinísticos y lineales, mientras que los no modelables pueden ser lo que son los sistemas discretos, dinámicos, estocásticos y no lineales. Mi compañero le va a hablar sobre el punto 2, que sería la línea de tiempo. Bueno, esta sería una línea de tiempo sobre los principales aportes de los científicos en el campo de la física, de la química, la electrónica y de sistemas, haciendo énfasis en las matemáticas. Tenemos que en 1687 Sir Isaac Newton publicó la Philosophia Naturis, principio de la matemática, donde formuló las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Estas leyes se expresan mediante ecuaciones matemáticas y han sido fundamentales para predecir el movimiento de los cuerpos celestes. También que en 1865 James Clerk Maxwell formuló las ecuaciones de Maxwell, que describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos. También que en 1869 Dimitri Mendeley creó la tabla periódica de los elementos químicos, organizados de elementos químicos según sus propiedades. Esta clasificación se basa en aportes matemáticos y han sido esencial para la química moderna. También que en 1905 Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad espacial, que revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo. En 1931 Linus Pauling desarrolló modelos matemáticos para entender las estructuras de las nomenclaturas y las interacciones químicas. En 1937, Claude Shannon publicó su tesis maestra sobre la teoría de los circuitos digitales, sentado en las bases de la teoría de la información y la logística digital. También que en 1948, Norbert Wiener, fundador de la cibernética, desarrolló modelos matemáticos para entender la comunicación y el control en los sistemas complejos. Y en 1950, Jauregui Forrest creó la dinámica de los sistemas, una metodología para modelar y simular sistemas interconectados. Sus modelos matemáticos se aplican en áreas como la gestión empresarial y la economía. Continuamos con mi compañero. Bueno, el punto 3 pues, nos indica que hay que hacer un programa para calcular la nómina de un docente. Para esto nos piden identificar las variables de entrada y salidas del modelo. Para esta
aplicación, pues tenemos variables de entrada, podemos tener lo que es los campos de nombre, el apellido, el salario, la categoría a la que pertenece el docente, si es titular, si es asociado, si es un auxiliar, los años que tiene de experiencia, digamos que qué cursos ha hecho o qué nivel académico tiene, si tiene posgrado, si tiene pregrado solamente, si posee algún doctorado. Por cada uno de estos, pues ellos reciben un puntaje. También digamos que los meses que han laborado, qué cargas tienen, si hacen parte de algún seminario o algún semillero de investigación, si pertenecen a un grupo A, grupo B o grupo C. Dependiendo de esto, pues digamos que se saca todos esos atributos para así, digamos que calcular la nómina o el salario de un docente. A través de eso, de acuerdo a los cursos que haya hecho o los méritos que haya recibido, se le asignan unas bonificaciones adicionales, ya sea por antigüedad, por pertenecer a alguno de estos grupos o algunas de las categorías que se mencionaron anteriormente. La salida de esto, pues, básicamente sería el salario como tal que recibe la persona, que es digamos que el sueldo base que tiene antes de descontarle o adicionarle las bonificaciones que se le ha dado, y el salario neto o digamos que el salario con sus respectivas bonificaciones. Para esto, pues hemos definido ciertas variables de entrada que dependiendo de su función y el tipo de datos que se requiera, se ha hecho esos campos. Por ejemplo, tenemos string, la cédula, lo de las categorías, baja por favor, el nombre, el apellido, el cargo, el posgrado de tipo string, doble el salario entero, los meses que ha trabajado, doble la nómina, doble la bonificación por posgrado y por el grupo al que pertenece. Aquí adjuntamos un ejemplo de cómo es la entidad como tal en el lenguaje de programación que nosotros elegimos, que en este caso capture de la capa de entidad, que aquí es donde digamos que hacemos todos los campos o digamos que las variables de entrada y salida de cada uno de los puntos. Por ejemplo, en la parte de abajo, de acuerdo a lo que realizamos, digamos que tenemos las variables de salida. Baja un poquito, por favor. De acuerdo al acuerdo número 006 del 23 de abril de 2018, se establecen los siguientes valores de bonificaciones adicionales a la nómina de los docentes de la universidad. Aquí tenemos 3 tablitas, tenemos una de categoría, uno de grupos y uno de posgrado. La de la categoría puede ser si es auxiliar de tiempo completo, si es de medio tiempo, tiempo completo. Y hacia la derecha tenemos el salario mínimo vigente, que por ejemplo tenemos un 2.645 del salario mínimo vigente. En el caso de los grupos semilleros, tenemos grupo A, grupo B, grupo C, y tenemos del lado derecho lo que son las bonificaciones que recibe por pertenecer a esos grupos, 0,47, 0,42, 0,38, al igual que en el posgrado. Si tiene alguna especialización, alguna maestría, algún doctorado, pues recibe una bonificación de 0,10, 0,45, 0,90, y por posgrado o doctorado recibe 0. Aquí en esta parte de abajo tenemos lo que viene siendo las salidas o las ecuaciones que nos permiten calcular el salario dependiendo a qué cargo pertenece. Por ejemplo, tenemos calcular el salario de auxiliar si es de tiempo completo. El salario pues va a ser igual al salario mínimo vigente por el 2.645 de ese salario y va a retornar la variable de salario. Al igual si el salario es de un auxiliar de medio tiempo o si es de un asistente de tiempo completo o de medio tiempo, baja. Y así se hace con cada uno. Esas serían las ecuaciones que nos permiten calcular el salario del docente. Baja. Por último, tenemos lo que son las bonificaciones de si tiene un posgrado o si pertenece a un grupo A, a un grupo B o a un grupo C. Pues esta ecuación pues, nos permite a nosotros calcular la bonificación por el 0,56 de ese salario mínimo. Baja. Aquí en esta parte pues les señalo un poco de cómo se calcula la nómina ya completa del docente. Tenemos que el salario va a ser igual al salario, que es la variable que nosotros allá colocamos. Salario va a ser igual al salario por el 2.645 o dependiendo de al grupo al que pertenece. Y pues lo que tenemos que las bonificaciones por posgrado y por grupo. Entonces la nómina va a ser igual a la suma del salario, las bonificaciones de posgrado, las bonificaciones por grupo, por los meses que ha trabajado la persona. Eso ahí da el total a pagar por empleado o docente de la Universidad Popular del Cesar. Aquí abajo podemos apreciar un poco de ya cómo se vería la aplicación como tal. Baja, por favor. Esa sería la interfaz cuando nosotros ejecutamos el programa. Tenemos los campos de cédula, nombre, apellido, cargo, grupo, y digamos que muestra en pantalla el salario del docente, la nómina,
todos los datos personales y también las bonificaciones que ha recibido por cada uno. Aquí se puede evidenciar que hemos hecho varios registros con diferentes valores, ya sea de que tiene maestría, de que tiene doctorado, que tiene alguna especialización, y el resultado de cada una de ellas. Baja un poquito para que se vea. Ahí vemos, digamos que el total de el salario, los meses trabajados, la nómina, las bonificaciones, y pues esto sería lo que hace más que todo la aplicación. Mi compañero le va a mostrar un poco la aplicación como tal, ejecutada. Bueno, tenemos nuestra aplicación ya como lo mencionó mi compañera, en C# con la programación por capas. Y aquí tenemos Bueno, aquí tenemos entonces nuestra aplicación. Este sería nuestro formulario. Tenemos que en la capa de datos está la clase de repositorio, que es donde se van a almacenar los datos en un archivo de texto plano. Tenemos el mapeador y tenemos distintos métodos para consultar, para buscar, y una que se llama encontrado. En la capa lógica también entonces tenemos lo que es dos clases que nos sirven para representar las respuestas de una consulta de un docente y encapsula la información con el resultado de una consulta de docentes, incluyendo los docentes encontrados, mensajes descriptivos y la indicación de que si hubo o no algún error. En la capa de presentación está nuestro formulario, que es el cual está la cédula, el nombre, los apellidos, el cargo, los posgrados si tiene, el semillero, nos muestra el salario y nos muestra los meses laborados. Vamos a hacer la simulación de una nómina para un docente. Entonces aquí tenemos que la cédula, vamos a llenar el campo de cédula, nombres, Gustavo, apellidos, Hernández, un cargo, aquí tenemos todos los cargos que se podían ingresar, titular de tiempo completo, de medio tiempo, auxiliar, asociado, vamos a poner que es un asociado de medio tiempo, si tiene posgrado, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, vamos a decir que tiene un doctorado, y está en el semillero A1. Dice que el salario, aquí podemos ver ya el salario, y vamos a ingresar los meses laborados, que tendría 10 meses, y le damos registrar. Se dice que se guardaron todos los datos de manera exitosa, y le damos en consultar. Aquí podemos ver todos los registros que hemos creado. Aquí está nuestro amigo Gustavo Hernández, con su cargo, con su posgrado, su grupo, su salario, los meses laborados, la nómina y las bonificaciones. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.